mi nombre es Sebastián y les voy a hablar del dibujo de rostros. Bueno, mi relación con el dibujo de rostros la di haciendo máscaras en teatro, como primero bocetando qué ideas teníamos para hacer tales máscaras. Ahí me di cuenta que la idea de dibujar rostros me atraía bastante. Entonces empecé a investigar. Me di cuenta que nosotros podemos buscar en nuestros rostros figuras geométricas para poder llegar a un resultado como estos. De ahí me di cuenta que quería avanzar, que no solo me quería quedar en la simplicidad de las figuras geométricas, sino que ya quería entrar al volumen. Entonces empecé a buscar ejercicios para realizar volumen con lápiz y empecé a realizar círculos, cubos, etcétera, para poder llegar como al menos a tener una idea de qué es el volumen y cómo darle profundidad a mis dibujos. Y ahí me pregunté, bueno, no lo quiero como tan plano, como tan gris, como tan en ese tono, quiero probar con colores. Luego probé con colores, dibujar rostros, pero trabajando la misma profundidad que aprendí con el lápiz. Luego de los colores empecé a practicar un poco con los vinilos sobre cartón o sobre madera y empecé a hacer algunos rostros de algunos personajes de series que me estaba viendo. Así empecé a practicar con el color, pero acabo de recalcar que en ese momento estaba trabajando el color, pero solo un tono. O sea, todo el rostro era o morado o azul o de algún color exacto. Ya después empecé a integrar, a decir, bueno, quiero llegar a trabajar estos tonos de piel o al menos asemejarme a eso. Entonces ahí empecé a trabajar la contaminación del color piel con el café y todas estas técnicas para llegar a algunos rostros. Luego de tener como la idea de cómo pintar rostros, cómo trabajar las sombras, de qué color hacer estas sombras, sabiendo que acá no puede ir negro sino café porque el color es piel. Luego de eso me fui para una parte más rápida que quería conocer, que sería el lapicero, para trabajarlo como rápido porque me encanta esa idea. Entonces empecé a trabajar con lapiceros de colores hasta llegar al rapidógrafo y intentar técnicas juntas como lo son el achurado o el puntillismo. Y así yo llegué a tener todos estos resultados. Yo nunca he estado en una escuela, pero sí el internet me ha servido demasiado para aprender todas estas técnicas. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Mariana Gil González y yo les quiero hablar de la técnica de dibujo digital porque es la que yo más utilizo. Voy a hablarles de esta técnica, pero sobre todo a partir de mí. Yo llegué a esta técnica porque yo dibujaba como los dibujos que ven atrás en blanco y negro, hacía bocetos de cosas que veía en Instagram o por ahí, me salían pues bien, yo creo, sencillos pero bien, igual no me tomaban mucho tiempo, pero no era como algo que tuviera un estilo propio o un proceso creativo o que tuviera una marca personal, no, para nada. Entonces, en ese año yo quise participar en lo que era el Inktober, que el Inktober es un reto de 30 días dibujando y este reto tiene una cuenta oficial en Instagram en donde suben esos temas y cada artista lo interpreta a su manera. Hay artistas que dibujan más de 30 dibujos en el mes, hay otros que hacen menos, hay otros que hacen su propia lista de temas, cada uno lo interviene como quiere y eso es lo que lo hace chévere. Pero entonces yo me estaba preguntando qué iba a hacer yo porque no tenía un estilo consistente, no sabía qué hacer. Y yo ya había hecho en este estilo de bocetos un reto diario y no me había gustado, pues no me llenó. Por ejemplo, ese día era mar, entonces yo buscaba un dibujo de una tortuguita y dibujaba la tortuguita tal cual. Pero eso no era lo que yo quería algo que naciera más de mí. En ese tiempo apenas estaba conociendo lo que era el dibujo digital, yo dibujo en una aplicación que se llama Ibis Paint y apenas estaba aprendiendo, estaba haciendo como calcados de imagen en la primera capa, una fotografía y luego por encima yo le calcaba literalmente lo que había, no sabía nada. Entonces, en este tiempo de preguntarme qué era lo que yo iba a hacer, que quería que fuera consistente, que yo viera los dibujos y dijera que sí, todos los hizo la misma persona, me empezaron a salir en Instagram unos videos que me parecían bastante satisfactorios, que eran de dibujo.
Entonces estos artistas en los que yo me empecé a inspirar y a basar tenían un estilo que hacían la forma de la figura que fueran a dibujar, y a partir de esa figura empezaban a hacerle sombras y luces hasta que tenía el volumen que quería y quedaba muy lindo. Me gustaba ver el video, me gustaba el dibujo, se veía fácil, entonces empecé a intentarlo. Lo que yo le puse personalmente a ese estilo es que intenté hacer todo en círculos. Para todo utilizar los círculos porque además en ese tiempo pues no tenía pues el mejor pulso de la vida. Entonces me servía mucho utilizar la regla del círculo y a partir de eso pues hacer mi dibujo. Entonces empecé a hacer de todo, por ejemplo como esta fresita pues en dibujo, pero yo empecé a hacer como todo lo que pudiera a partir de círculos y así llegué a mi estilo propio, es el que tengo todavía. No hice todos los días de Cintor, pero sí fue muy útil para mí porque fue pues como lo que yo me quedé. Esto fue, no sé, algo que hice en cerámica y fue muy fácil hacerlo porque como eran círculos, era solamente hacer bolitas, cerecitas. Gracias por su atención y seguimos. Técnicas secas del dibujo. Las técnicas secas son aquellas en que la pintura es sólida aunque untuosa y no es necesario el disolvente para su aplicación. El lápiz de grafito es el instrumento más básico para el dibujo. El pigmento se queda sujeto en la rugosidad del soporte y se aplican directamente y no necesitan ni de secado, ni de agua, ni de medios para diluir. La mina de grafito es el compuesto de grafito y arcilla mezcladas a altas temperaturas. El grafito es un carbono natural que se crea por la presión de la tierra sobre la madera en estado de descomposición. Las minas tienen menos arcilla y son más blandas. El sombreado cruzado consiste en trazar líneas en dos o más direcciones diferentes, la cual el trazo depende del tipo de superficie. Las superficies rugosas producen un sombreado cruzado menos mecánico. Se trata de un método de dibujo tonal en el que cada serie adicional de líneas cruzadas sombreado es un método para producir efectos tonales que se basa en el movimiento natural de la mano o la muñeca, de forma que el codo actúa como eje sobre el tablero de dibujo, formando manchas de sombreado denso de una dirección. Cuando se realiza el papel rugoso del grano, el papel produce zonas uniformes de tonos medios, pues el grafito se adhiere a las protuberancias y a las zonas dentadas se quedan en blanco sobre el papel liso y quedaría una zona de tonalidad más uniforme. Existen dos tipos de lápices. El lápiz duro son aquellos que llevan la letra H y tienen los números 3, 4 o 5. La mina es más seca y gruesa. Lápices blandos se identifican con la letra B y los números son bajos como el 0, 1 o 2. La mina es más aceitosa, frágil y oscura. El grafiti. El grafiti significa marca o rayando un muro. Su origen se remonta a lo que viene siendo el Imperio Romano, en el cual en su época se le conocía como grafito, y se vino a conocer la palabra graffiti gracias a Rafael Garucci, que era un arqueólogo, y él fue el que hizo este descubrimiento y así fue nombrado gracias a él. Y se dio a conocer en la academia a medios internacionales. En los años 70 se vino a popularizar esa palabra de graffiti gracias a los periódicos neoyorquinos, quienes compartían pues el trabajo que había descubierto Rafael Carucci. Hay varios tipos de graffiti pues, que son los más relevantes, hay muchos, pero voy a hablar como de los más importantes pues de lo que viene siendo pues el graffiti. Está el tag, que son los más sencillos en cuanto a las técnicas. Viene siendo simplemente el rayón, el marcar pues tu nombre o tu apodo. No es muy adornado, simplemente es eso, el rayón. Está el tag con outline, sí son más detallados, tienen una línea más gruesa, tienen un relleno, puede ser de varios colores, y pues
hace que este se diferencie del otro. Está el bubble letter, que traduce letra burbuja o burbuja de letra. Este viene siendo la letra pues mucho más ancha, tiene mucho más adorno, tiene pues mucho más detalle que los otros que ya he mencionado. Está el character, que son personajes. Estos son personajes muy detallados, vienen acompañados de letras y básicamente pues es esto. Está el icon viene siendo los mismos personajes, lo mismo que los characters, pero estos no son tan elaborados como los otros, son mucho más sencillo, más básico. Está el wild style, que es el estilo salvaje, son letras, estos vienen con curvas, mucho más agresivas, mucho más detalladas, se notan mucho más que los demás y se reconocen por su complejidad y por su excelente pues originalidad en cuanto al estilo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Méndez Carvajal, estudiante de segundo semestre de técnica en diseño gráfico y quiero hablarles un poquito acerca de la acuarela y de cómo me introduje en este mundo. Empecemos por lo básico, ¿qué es la acuarela? La acuarela es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua. También es el nombre de la técnica empleada en este tipo de pintura. Los colores son más o menos transparentes, independiente de la cantidad de agua con la que los mezcle. ¿Cómo empecé yo en este mundo? Yo comencé una tarde en la que estaba aburrida. Decidí empezar a buscar más técnicas sobre pintura que no fuesen óleo o lápices de colores. Entonces me encontré con un sinfín de técnicas, pero la que más me llamó la atención fue la acuarela. Llamó la atención por cómo se veían los colores y cómo se hacía el manejo de todos ellos al mezclarse. Es una técnica súper bonita, obviamente no es fácil, pero fue la que más me llamó la atención. Entonces conseguí una paleta de las resitas pequeñas y empecé a practicar con dibujos sencillos que me ayudaran a ir soltando la mano. Al principio fue bastante difícil la mezcla de colores, pero viendo videos de personas que utilizaban esta técnica y siguiendo reglas que ellos o consejos que ellos te dejaban, fue mucho más fácil avanzar en el proceso. A la final he seguido practicando arduamente para conseguir siempre mejores resultados, poder empezar a marcar mi propio estilo. Ahora mismo de quien tomo inspiraciones sobre los artistas de Pinterest, los cuales, así sean anónimos, siempre me motivan a seguir practicando. Ese fue mi recorrido y mi historia de cómo entré a la acuarela y de cómo día a día sigo practicando para siempre mejorar. Muy buenas, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Verónica Caro y vengo a hablarles un poco sobre el amparte desde mi experiencia y desde mi amparte. Para los que no conocen, la palabra amparte significa el arte de no tener talento y técnicamente es eso. Literal puede ir desde artistas que mandan una página en blanco y ganan un concurso porque es una idea innovadora. También latas de mierda evaluadas en millones de dólares, de euros y de pesos. Inodoros con un nombre en específico, etc. A pesar de que el concepto de mis dibujos no está tan relacionado con esos anteriores ejemplos, sí considero que esa parte, pues desde mi desconocimiento en el arte, pues yo no soy ninguna profesional, entonces de alguna manera siento que mi proceso creativo y artístico ha llegado a ser un poco tardío y desperdiciado porque en realidad no me tomo muy en serio lo que hago, simplemente lo hago si me dan ganas y si no, no importa. Bueno, el punto de estos dibujos, a pesar de tener un sentimiento que los acompaña, es que a simple vista pueden no transmitir nada o simplemente transmitir mucho. Por lo tanto, el amparte viene siendo un tanto relativo dependiendo de la concepción que uno tenga del arte. Porque uno puede hablar desde el punto en que uno se centra en las técnicas y estrictas manualidades y herramientas que se han dado durante toda la vida del ser humano y referirse a esto como que si tú no sigues esos parámetros no es arte. Como les digo, es un concepto un tanto subjetivo
También lo podemos percibir desde el punto de vista de la persona que hace el amparte. Si la persona que está viendo la obra no percibe el sentimiento con el que se hizo la obra, no lo puede considerar amparte, simplemente porque no tiene un significado para él. Es decir, no necesariamente tenés que tener las técnicas a la perfección, sino simplemente entender que no cualquier cosa es arte.